Gracias, compañeros, compañeras. Es muy importante este acto. Les quiero decir que es el primer acto político de la nueva Plaza Independencia. Y es interesante que lo hayamos hecho nosotros, que lo haya hecho la izquierda. Porque habitualmente este tipo de escenarios son explotados para hacer un poquito de demagogia a los que gobiernan, los que no construyen una vivienda, los que no hacen una verdadera obra al servicio del pueblo. Bueno, te mandan semanas antes de una elección, te mandan una plaza, te la inauguran y bueno, salen en todos los medios, en los diarios. Bueno, le hemos copado la plaza. Tengan la plena seguridad que en el próximo acto se la vamos a ocupar entera. Miren, los compañeros que han intervenido han desenvuelto una cantidad de puntos, denuncias, planteamientos, reivindicaciones de nuestro programa. Yo lo que les quiero señalar es que estamos atravesando un proceso electoral donde ahora vienen las PASO, donde no se elige absolutamente nada, pero que tienen una importancia descomunal porque van a marcar tendencia, como si fuera una encuesta. Y en noviembre van a venir las elecciones donde se van a elegir los diputados, los nuevos senadores, y va a quedar constituido el nuevo Congreso Nacional de nuestro país, que va a estar inscripto en la historia de nuestro país como el Congreso del Fondo Monetario Internacional. Porque miren, con toda la antelación, y lo estamos declarando ya ahora, y esto lo sabe desde Alberto Fernández, Mansur, los políticos patronales que son candidatos, que ya tienen anticipadamente un temario. Y el temario del próximo Congreso va a ser discutir una ley exigida por el Fondo Monetario Internacional para darle validez al acuerdo que el propio Fondo Monetario Internacional previamente va a firmar con Alberto Fernández. En la historia del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional nunca hizo firmar sus acuerdos con los diversos países, con los congresos de esos países. Y en esta oportunidad sí lo va a hacer en la República Argentina, porque quiere que oficialistas y opositores pongan la impresión digital de que van a garantizar las exigencias que el fondo le va a imponer al país y le va a imponer al conjunto del pueblo argentino. Es un acuerdo colonial, lo denunciamos nosotros, porque es un acuerdo de una deuda que es impagable, y en la medida que es una deuda impagable, no solamente la que se tiene con el Fondo Monetario, sino con el conjunto de la deuda externa que tiene el país, que supera los 400.000 millones de dólares, va a determinar
de que el Fondo Monetario Internacional, consciente de que no va a poder cobrar su deuda, pero sí, a medida que se vayan venciendo los intereses, irán cobrando intereses tras intereses, van a ir por esa deuda impagable, manejando la economía del país. Y ustedes saben perfectamente que el que maneja la economía, maneja la política, maneja el destino del conjunto de la sociedad que se ve envuelta en todo ese marasmo de la deuda. El Fondo Monetario Internacional no solamente a través de la deuda va a venir a dirigir como si fuéramos una colonia, como Inglaterra dirige los destinos de las Islas Malvinas, sino que van a imponer condiciones que va a pagar el pueblo argentino con mayor pobreza, con mayor miseria, con mayores sufrimientos, mayores penurias. Le van a imponer a los jubilados la supresión de las jubilaciones y la van a sustituir por una pensión, por un plan social jubilatorio. Van a suprimir durante 5 años las nuevas jubilaciones. Van a elevar 5 años la edad jubilatoria. Y es increíble porque en un país donde lo que predomina son los desocupados, lo que sería completamente racional es exactamente al revés, es rebajar la edad jubilatoria, porque si se jubilan a menor edad, la gente que trabaja libera un puesto de trabajo. Acá hacen exactamente al revés. Durante 5 años nadie se va a poder jubilar. Por lo tanto, nadie de los que hoy ya no puede ingresar porque no hay trabajo va a poder esperar tranquilo 5 años porque no va a poder tener un puesto laboral. Van a un sistema similar al sistema que existe en Chile, donde no hay jubilación, hay un sistema de pensión. Y es tan miserable. Ariel decía, las jubilaciones actuales son de indigencia. La pensión social va a ser la mitad de la indigencia. En Chile se cagan de hambre los jubilados. Entre comillas los jubilados. Tienen 80 años y siguen trabajando. Porque si no, no llegan a fin de mes. Es el destino que tienen los jubilados por delante. A los trabajadores le van a aplicar la reforma laboral. Y hubo un periodista que me preguntó qué tiene que ver la reforma laboral con el problema de la deuda. Porque la reforma laboral, que le va a permitir a los patrones despedir sin pagar indemnizaciones, que van a imponer la rotación laboral para desestabilizar emocional, psicológicamente, hacerlo más vulnerable al trabajador en la relación con el patrón, destruir todo atisbo de organización, la dictadura militar. En la fábrica más combativa antes del golpe de Estado del 76 que había en nuestro país, que era la Ford,
de la Panamericana allá en el Gran Buenos Aires, aplicaron un régimen que ahora lo van a hacer para el conjunto de todas las empresas del país. Era hacer trabajar a la gente durante 10 meses y luego lo despedían a todos y retomaban a otra gente. Impedían que se pudiera organizar internamente algún núcleo de resistencia. Es imponer el pleno dominio sobre los trabajadores. Y entonces viene a cuenta de qué tiene que ver eso con el pago de la deuda al Fondo Monetario. El Fondo Monetario no solamente trata de cobrarse la deuda que se tiene con el fondo, sino que le impone a los países de que los países y los capitalistas de esos países que estén endeudados paguen las deudas. Y algo que está ocultado y se lo mantiene bien ocultado es el hecho de que los empresarios argentinos tienen una deuda con la banca internacional de 100.000 millones de dólares. Y entonces van a imponer un régimen de superexplotación para obtener superbeneficios, para que esa diferencia de los beneficios actuales con los superbeneficios que van a adquirir estén destinados al pago de esa deuda externa privada. ¿Quién paga los platos rotos? Los trabajadores. Miren, compañeros, hace más o menos 20, 25 años atrás, por esas cosas de la vida, recibí una carta de un empresario que se dirigía a sus trabajadores. Yo no trabajaba ahí, pero la recibí indirectamente. Un trabajador que sí trabajaba en esa empresa me la dio y me dice: mirá cómo nos trata el patrón. La carta decía: hermanos, somos una familia, y en una familia, para que las cosas vayan bien, tenemos que estar unidos. Y en una familia hay un padre y hay hijos. Yo, decía el patrón, soy el padre de ustedes y ustedes son mis hijos. Y los hijos le deben obediencia al padre. Y ustedes saben que los hijos, en esa obediencia, cuando el padre se siente mal y los necesita a los hijos tienen que estar, si son buenos hijos, junto al padre. Por eso, sacaba como conclusión, vamos a colocar en desarrollo una empresa con esta mentalidad familiar y la vamos a sacar adelante. Hoy recibo una estadística que marca cómo está distribuido las propiedades, las ganancias de las empresas citrícolas, y la empresa más importante de la provincia es justamente la empresa de este papá que se dirigía a sus hijos para imponerle condiciones de esclavitud, hablándole de la familia. Se trata de los Vicente Lucci. Ese es el régimen que en aquel momento los capitalistas ya concebían como régimen laboral y que durante todos estos años no los pudieron imponer de una manera generalizada,
por la lucha y la resistencia de los trabajadores. Fue la Sociedad Rural de Tucumán la primera que dijo que los planes sociales eran planes para vagos y que para que dejen de ser planes para vagos, durante los periodos entre cada cosecha, la gente que recibe un plan debía hacer una contraprestación en el campo de cada uno de los terratenientes de la provincia. Hoy, los planes que se están discutiendo en el gobierno, los planes que se van a discutir en materia de reforma laboral, tienen este contenido, compañeros. Es una política de superexplotación, de extraerle el máximo jugo a los trabajadores para que los capitalistas puedan sobrevivir en el cuadro de esta bancarrota que atraviesa el mundo y que atraviesa nuestro país. Nosotros hacemos un pronóstico y les pido que lo tengan presente, porque nos tenemos que preparar en función de las previsiones. No podemos ser un partido si nuestra conducta es la improvisación, si nuestra política es correr la liebre detrás de los acontecimientos. Si después de las elecciones se cumple el pronóstico de que el Congreso Nacional va a votar estas leyes contra los jubilados, estas leyes contra el conjunto de los trabajadores, que yo le estoy describiendo, la Argentina, donde los dirigentes integrantes del propio gobierno ya hablan de que la situación es explosiva. Graboy, este piquetero que lo visita al Papa y que tiene una organización de 200.000 desocupados, hoy afirmó de que el estallido social es inevitable. Si se produce este acuerdo del Fondo Monetario, se va a cumplir el pronóstico de Graboy. Pero antes de que lo haya dicho Graboy, porque lo dijo hoy, lo venimos diciendo nosotros. El pueblo argentino no va a perder derechos y conquistas que son vitales, que son históricas, que las conquistó y las logró con sangre, con lucha, con huelgas, con grandes rebeliones. Compañeros, en el horizonte tenemos indudablemente las PASO, tenemos las elecciones, después de las elecciones tenemos una rebelión popular. Y nos tenemos que preparar para esa rebelión popular. Y las elecciones y las PASO tienen que ser una tribuna para que la gente que nos escucha, algunos se organicen ya porque confían en nuestras previsiones, y otros, aunque sean que nos escuchen, porque cuando se produzca un estallido van a decir: carajo, estos delirantes tenían razón. Tenemos que estar con ellos, porque los otros que nos decían que después de las elecciones venía la pospandemia, venía la reactivación, venía el hecho de que el salario le va a ganar la carrera a la inflación, se venía la recuperación de lo desocupado, y todo eso es un verdadero verso, compañero. Entonces nos tenemos que preparar, y lo más importante de una rebelión, indudablemente, es el hecho de que la rebelión sea masiva, de que el protagonista fundamental sea el pueblo, pero el pueblo necesita algo más. Necesita
una dirección, necesita una orientación, tiene que saber a dónde va esa rebelión, tiene que saber cuál es la salida. Y para eso es necesario que en todo este trayecto hacia esos acontecimientos se ponga en pie, se desarrolle un gran partido de la clase obrera. Y yo los invito a todos los presentes, muchos de los cuales ya son miembros de Política Obrera, pero hay muchos que son miembros del Polo Obrero y no eran del Polo Obrero. Y por necesidad, empujado por la pobreza, por la necesidad de sobrevivir, se vieron empujados a organizarse y a salir a la lucha organizada con el Polo Obrero. Los invito a que den un salto más, así como yo, con los años que tengo, pude hacer estos 3 escalones. Les pido a ustedes que son más jóvenes, que políticamente puedan dar una serie de escalones hacia arriba políticamente, que del Polo Obrero den ese salto de una organización más consciente, más consistente y alrededor de un programa de transformación revolucionaria de nuestro país. Que se agrupen en un partido de la clase obrera, que nos pidan que se quieren organizar y se van a organizar. Y desde ya está la invitación a todos, sin ninguna discriminación. Una rebelión sin una dirección es una rebelión importante, es el llamado de atención de que hay un pueblo que existe, que tiene sangre, que tiene savia, que va a buscar caminos para sobrevivir y defenderse, pero nosotros necesitamos más que defendernos, necesitamos triunfar. Y la necesidad de triunfo es una lucha que plantea la cuestión del poder. Y la lucha por el poder no la puede hacer una rebelión en sí mismo. En el 2001, compañeros, los que son acá un poquito veteranos, saben que el pueblo demostró la capacidad de rebelarse. Gritaron que se vayan todos, se unieron los piquetes y las cacerolas, lo echaron a De la Rúa, que se rajó en el helicóptero como rata, pero el pueblo no pudo tomar el poder. Faltaba eso que es necesario para la próxima rebelión, una dirección que esté preparada para orientar esa rebelión a la toma del poder. Sin tomar el poder, todos los reclamos que hemos planteado, de la educación, de la salud, del salario, del trabajo, de la vivienda, no tiene solución bajo este régimen. Si el Congreso que viene es el Congreso del Fondo Monetario, es un Congreso para cagar a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la vida del pueblo argentino. Necesitamos otras instituciones, necesitamos otra salida, por eso planteamos la necesidad de poner en pie una asamblea constituyente que tiene que ser libre, que tiene que ser soberana, que tiene que tomar medidas y ejecutarla, porque este régimen es un régimen inservible para el pueblo, sirve para el Fondo Monetario, para los bancos, para los ricachones. Miren, hace 20 días todos los noticieros, todos los programas políticos no hablan de otra cosa más que de la festichola que hubo en la Casa de Gobierno. Están distrayendo. ¿Cómo puede ser que una festichola ocupe 20 días de los programas? No se habla de otra cosa. Y están distrayendo de la verdadera festichola que están preparando. Una festichola donde van a participar todos, menos el pueblo trabajador.
es la festichola de si reúnen la capacidad de engañar al pueblo, robarle el voto y conformar ese Congreso podrido, ese Congreso contra el país y contra el pueblo, el Congreso del Fondo Monetario. Ahí van a salir a festejar, ahí, con pandemia o sin pandemia, todos, juntos por el cambio, Cristina con Macri, todos van a brindar, van a decir una vez más: los cagamos, los engañamos, les robamos el voto. Por eso muy bien lo que dijo una compañera en su discurso: no podemos permitir que nuestros verdugos nos roben el voto. Es necesario que la conciencia que vamos tomando, los elementos que estamos brindando que permiten darnos cuenta que nos quieren robar el voto, que no nos roben el voto, y le expliquemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, todo esto que estamos transmitiendo para que a ellos tampoco les roben el voto. No vamos a ganar ninguna elección. Necesitamos salir reforzados políticamente, salir con una organización más fuerte de la que entramos en este proceso. Eso es más importante que tener un parlamentario. Si logramos un parlamentario, es una yapa. Y esa yapa no la vamos a usar para calentar asiento. Vamos a usarla como una tribuna, como estamos hoy, hablándole al pueblo. Un puesto parlamentario para una izquierda revolucionaria es una tribuna para dirigirse en la puerta de fábrica, no en el Congreso. Recorrer los barrios, recorrer las universidades, los colegios y explicarle al pueblo que el Congreso es una cueva de bandidos, una cueva de corruptos, una cueva de violadores, una cueva de mentirosos, una cueva donde no resuelven jamás una medida favorable al pueblo. Nunca. Se están peleando Mansur con Jaldo. Tuvieron un debate organizado por la Gaceta. Estaba Jaldo con la Chala. Terminaron abrazados. ¿Para qué carajo se presentan divididos? Casi terminaron los besos y se forma un matrimonio. Es desvergonzado. Y Jaldo, declarando que se opone a Mansur, dijo: la Chala se ha puesto al hombro la lucha contra la pandemia. Impostor y sinvergüenza la otra. No se puso al hombro nada. Se sacó una foto aplicando una inyección y van a saber si la aplicó bien. Una perseguidora de los trabajadores de la salud, una represora, una fascistoide. Jaldo, que viene a hablar del peronismo. Su origen es de un partido de la dictadura militar, de vanguardia federal. No organizan ningún debate donde podamos participar, porque le sacaríamos la careta a uno tras otro. Por eso tenemos que montar tribuna en todos lados. Y la vamos a seguir multiplicando hasta el último día de los comicios. Pero sabemos, compañeros, que nosotros somos los enemigos irreductibles de este régimen, de estos partidos, de estos políticos. Y ellos son nuestros enemigos, y porque nosotros somos los enemigos de ellos, van a tratar de cagarnos los votos. Ya lo han hecho muchas veces. Necesitamos tener miles de fiscales, aunque sea un rato durante la jornada. Necesitamos que nos den esa mano. No podemos pagar como hacen ellos. Necesitamos que lo hagan por solidaridad, por convicción. Esos fiscales son la parte vital que nos va a permitir pasar las PASO e ir a las elecciones, porque las PASO tienen un piso proscriptivo.
que si uno no reúne un determinado caudal de votos, uno pasa a la primera B. Y nosotros tenemos que seguir en la primera A, y tenemos que llegar a noviembre, y tenemos que darnos todo este tiempo de acá a noviembre para continuar esta batalla y dar de todos los ejemplos cotidianos todas las evidencias de que efectivamente tenemos razón y los tenemos que desenmascarar. Es vital para encontrar efectivamente esta salida que estamos propugnando, de que hay que acabar con este régimen agotado para abrir paso a lo que tiene que ser en definitiva una salida efectiva, duradera, donde la sociedad pueda estar organizada y gobernada por los que viven de su propio trabajo y poner fin a este sistema de explotación donde los que gobiernan, los que dominan, son una minoría que viven del trabajo ajeno, compañero. Entonces, viva la clase trabajadora, viva Política Obrera, vamos con todo a esta lucha, con organización, aprovechemos los últimos 20 días, distribuyamos el voto y les pido que todos nos den una mano para organizar este control de los comercios. Muchas gracias. Luchar, vencer, obreros al poder. 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 Vencer, obreros al poder. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar presentes en este acto de presentación de nuestros candidatos, de nuestro programa Política Obrera. Así terminamos y concluimos este acto que hemos realizado con tanto esfuerzo. Nos vemos en la lucha, nos vemos en las calles, compañeros. Les pedimos que nos colaboren, antes los que se están yendo, retirando, a apilar las sillas, a mantener y dejar